Con fuertes críticas de la oposición, el oficialismo aprobó las modificaciones de la ley de medios sin el habitual tratamiento previo en comisión. La sesión derivó en que el Frente Amplio decidiera no participar más de la coordinación interpartidaria en el Senado. Para ahondar en este tema, ya estamos con el senador frente amplista Daniel Cayani. Buenos días, Daniel, y gracias por atendernos una vez más. Hola, buenos días, un gusto estar con ustedes y con la audiencia. Daniel, ¿qué valoración haces del tratamiento que se le dio a este proyecto? Ya vamos a hablar de los contenidos también, pero por lo pronto hubo una gran molestia con el tratamiento. Bueno, fue vergonzoso, ¿no? La verdad que la jornada de ayer debe haber quedado en las peores actuaciones del Parlamento Nacional, en este caso el Senado de la República, porque se nos traficó sin previo aviso, sin haber pasado por el relacionamiento que se establece por parte de los partidos políticos, esa especie de comisión interparlamentaria que va debatiendo qué temas van a ingresar al orden del día, se van avisando. Como un balde de agua fría nos metieron un proyecto de más de 100 artículos que no había sido ni siquiera discutido en la propia comisión de industria, y bueno, que lamentablemente ayer se manchó una vez más. Esta es una nueva perla de un collar de perlas que tiene este gobierno, de avasallar a las minorías, y avasallar nada más nada menos que una fuerza política que representa a un 40% de la ciudadanía, pero también avasallar a la ciudadanía en general, porque en realidad en esta decisión que se tomó ayer, de manera intempestiva y sin consulta, también se le imposibilitó a vastos sectores de la sociedad civil, por ejemplo, ámbitos académicos, organizaciones especializadas en el tema, bueno, los propios sindicatos, trabajadores de los medios de comunicación, que a lo largo y ancho de la anterior ley de medios de comunicación habían participado, y que con esto se borra un plumazo, se deroga la ley, y bueno, y creo que además se destruyen los puentes de relacionamiento político. El Frente Amplio decidimos retirarnos de la coordinación, porque en realidad no tenía ningún sentido que exista un ámbito que después era desconocido de esta manera. Y bueno, y creo que sin duda creo que hay una mancha importante, no solamente al Parlamento Nacional, sino a la democracia, ¿no? Y bueno, y creo que hay también motivos que lamentablemente todavía desconocemos, fuerzas oscuras que han operado como para que esto suceda, ¿no? Porque en realidad se pulverizó de un momento para otro la construcción política que tiene el Parlamento Nacional de hace muchos años, y bueno, sobre todo para aprobar un texto que en realidad ni siquiera conocemos todavía mucho qué fue lo que se terminó aprobando, porque nosotros no teníamos las modificaciones que se incluyeron, nos retiramos de sala, no votamos el articulado en particular, así que sin duda creo que es una triste realidad que estamos viviendo, es una mancha a la democracia y sobre todo es una mancha al sistema de partidos, ¿no? ¿Y cuánto puede afectar, Daniel, en lo que queda del gobierno, terminar con la coordinadora? Bueno, yo creo que bastante, porque en realidad a quien le interesa coordinar que el Parlamento funcione realmente es el gobierno, porque es el que tiene que sacar las leyes. Este es un Parlamento que ha funcionado poco y mal, ¿no? Y básicamente nos han avasallado año tras año. Primero nos metieron en una ley de urgente consideración con más de 500 artículos, así a prepo, en medio de la pandemia, donde nada más ni nada menos que dijeron a la gente que podía opinar que tenía 5 minutos para hacerlo y se tenía que ir. Después también hicieron lo mismo con la reforma de las jubilaciones y pensiones, hacen lo parecido con las leyes de presupuesto, que meten 600, 700, 800 artículos, se ponen de acuerdo. Y más que brazo de yeso para levantar después cuando se ponen de acuerdo entre ellos, tienen cara de piedra, ¿no? Porque en realidad la verdad que había que escuchar a todos los que ayer levantaron la mano sin decir agua va y sin ni siquiera decir tienen razón, los incendios discursos que nos hacían cuando en realidad se planteaba, se trabajaba y se conversaba para llegar a un acuerdo en anteriores legislaturas, pero bueno, eso no parece ser la tónica, y bueno, y lamentablemente esta práctica con otras es la que lamentablemente ha venido para quedarse, y creo que tampoco es bueno para el sistema político uruguayo y menos para la democracia. Daniel, ¿cómo definirías la relación entre el gobierno y los medios de comunicación, en especial, bueno, los canales de aire? Yo ayer dije una frase que me parece que resume un poco, ¿no? En mi pueblo había un dicho que decía, amor con amor se paga, ¿no?
Fernando Huidobro, antes para referirse a otro tema, cuando andaba todavía en actividad, cuando estaba formándose la coalición multicolor, la coalición regresiva en Montevideo, dijo que era parecía sexo explícito. Bueno, yo creo que la relación de este gobierno con los medios de comunicación ha sido vergonzosa, ¿no? Sí. Pero no solamente por esta ley, este proyecto que todavía no se ha terminado de aprobar porque tiene que tener otra sanción en la Cámara de Diputados. Este fue de los primeros proyectos que llegó al Parlamento, ¿no? Es decir, creo que llegó primero este proyecto antes que la ley de urgente consideración. Imagínense si no estaba ya redactado de hace mucho tiempo, ¿no? Todavía no sabemos quién lo redactó, sí sabemos a quién beneficia, ¿no? Pero al mismo tiempo aquí hubieron también otro tipo de decisiones de parte del gobierno que fueron vergonzosas, lamentables y además contrarias incluso a la normativa nacional. Aquí se decidió, porque todavía hoy está vigente la ley de servicio de comunicación audiovisual, que no se aplique la ley. Hay una extremada concentración de medios en nuestro país, se han aumentado la cantidad de empresas que han comprado medios de comunicación, tanto televisión y de radiodifusión, todos lo conocemos, y hay una ley vigente y no se aplicó. Bueno, eso, Daniel, te queríamos preguntar, porque algo que... Ni que hablar de otros temas, ¿no? Ni que hablar de otros negocios que se le han dado a los medios de comunicación, y sobre todo a los medios de comunicación que van a terminar beneficiando, porque esta ley, o este proyecto de ley, que la idea es que de este gobierno es que sea ley, termina siendo una malla institucional que le va a permitir, entre otras cosas, a medios de comunicación nacionales y extranjeros, a terminar quedándose con la joya de la corona, que es Antel, y que es el negocio de la fibra óptica al hogar, que genera más de 500 millones de dólares de ingresos a la empresa de comunicaciones, y que este proyecto de ley, en su versión original, cuando ingresó al Parlamento Nacional, también lo tenía en la ley de urgente consideración, porque obligaba a Antel a arrendar parte de la fibra óptica que todos invertimos, que es un negocio de más de 1.000 millones de dólares que todos los uruguayos invertimos, a privados, y que este gobierno le dio a dedo las licencias para operar con los servicios de Internet al hogar sin ningún tipo de licitación, y se le dio un negocio a dedo a un conjunto de canales de televisión, y que lamentablemente lo que termina, yo creo que sin duda agradando es el sistema democrático, porque si se concentran los medios de comunicación, hay menos pluralidad para poder expresarse, hay menos pluralidad para poder trabajar por parte de los trabajadores de los medios de comunicación, y hay menos voces que se puedan escuchar en los medios de comunicación de todos los diferentes partidos políticos, expresiones de la sociedad que existen en nuestra diversa sociedad, también termina erosionando la democracia. Y bueno, y creo que lamentablemente este debate terminó siendo así, un debate silenciado. Daniel, ayer el senador nacionalista Sergio Botana le decía a la oposición, bueno, pero en definitiva, esta ley, la ley actual de medios, no le sirvió de nada, porque si hoy critican la concentración es porque esta ley no logró evitarlo. ¿Ustedes qué responden a eso? Y que este gobierno no aplicó la ley que estaba aprobada, ese es el principal problema. En realidad, esta ley, entre otras cosas, la actual, establecía que podría haber nada más que 3 permisos de radiodifusión y televisión para determinados prestadores, y lamentablemente este gobierno miró para el costado, y hay hoy, además esta ley está hecha con nombre y apellido, ¿no? Es decir, está hecha, es un traje a medida para un conjunto de medios que terminaron concentrando permisos de manera ilegal, y que con esta ley terminan, como una dice, generando el blanqueo de esa situación. ¿Cuáles son, Daniel, los nombres y apellidos? Bueno, capaz que si vos invitás a gente que sabe de estos temas, yo no soy muy entendido de este tema, seguramente te van a decir quiénes son, pero esto es con nombre y apellido, ¿no? Y legislar, que el Parlamento uruguayo legisle, y sobre todo la coalición de gobierno, a menos de 40 días de la elección interna y poco tantos de las elecciones nacionales, sobre estos temas de esta manera, con nombre y apellido, sin debatirlo, ¿no? Sin invitar a las diferentes organizaciones que puedan participar. Porque yo recuerdo en el periodo pasado, la anterior, la ley actual que es vigente, que está vigente, la ley de servicio de comunicación audiovisual, que se invitaron a todo el mundo a debatir. A los canales de televisión, a las empresas, a los trabajadores, a la Universidad de la República, a especialistas nacionales, internacionales. Es más,
yo recuerdo que se hacían debates en los medios de comunicación sobre estos temas. Se invitaba, se hacían tertulias en las radios, en los canales de televisión, en los programas periodísticos. Yo sobre este tema no he visto ningún debate, salvo en algún medio, bueno, en el M24, en algún medio más que estaba interesado en el tema. Después, ha sido un tema que ha estado silenciado. Y a mí me llama mucho la atención, ¿no? Porque en realidad una sociedad democrática, que nada más ni nada menos que una ley que afecta a, entre otras cosas, la libertad de expresión que pueden tener los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, y que se introducen cambios sustanciales en la ley vigente, que no se debatan estos temas, que no se profundicen, que no se informen. La verdad que todos aquellos especialistas que venían a hablar sobre la libertad de expresión y cómo se debían regular los medios hace 4 o 5 años atrás, 10 años atrás, han brillado por su ausencia, ¿no? Y sin duda creo que eso es un tema que a uno le llama mucha atención, ¿no? Por lo menos lo deja preocupado. Y más que no haya nadie que sea responsable por parte del gobierno ni siquiera defender esta ley, ¿no? Porque esto es lo que ha pasado en este Parlamento. Bueno, no hubo ni miembro informante ayer, ¿no? Nadie, claro, no hubo miembro informante. No vino nadie del Ministerio de Industria a defender esta ley. No vino nadie de la URSEC. ¿Cuál es el impacto que tiene la concentración de medios para el negocio, por lo menos de los medios de comunicación? ¿Cuál es el impacto que tiene para la sociedad en general, para la democracia? No sabemos. Es más, este texto que se aprobó ayer es diferente que se aprobó en diputados, ¿no? Por ejemplo, en diputados se establecía un límite a la concentración de medios en el área metropolitana que este proyecto lo aumentó. Daniel, ¿y qué relevancia tiene para el Frente Amplio el rol que puedan tener las empresas extranjeras que puedan recibir licencias sin pedirle nada a cambio, como marcó la oposición? Yo creo que es parte de lo que veníamos hablando, y que yo decía que este proyecto era un plan de negocios para determinadas empresas para poder instalarse en Uruguay y terminar quedándose con la joya de la corona, que es la fibra óptica al hogar, ¿no? Que es el negocio, el núcleo más importante y más rentable del negocio que tiene Antel. En realidad, si uno analiza esta ley, no artículo por artículo, sino de manera integral, esta ley lo que termina estableciendo es eso, ¿no? Primero, permite que aumenta la cantidad de permisarios o de permisos que pueden tener los cableoperadores. Después le da a los cableoperadores la posibilidad de ofrecer el servicio de Internet. Después le permite, en la misma ley, que esos permisos de cableoperadores se puedan vender, y además establece un mecanismo express en el artículo 21 de la ley, que en realidad, si uno hace una transferencia de esos permisos y le comunica, en este caso a la URSEC y luego al Poder Ejecutivo, y en 60 días la URSEC no toma una resolución, automáticamente se da por validada la transferencia. Pero al mismo tiempo le permite que esos permisos también puedan ser comprados por empresas extranjeras. Y al mismo tiempo, esta ley lo establecía, o este proyecto de ley lo establecía, ahora lo sacaron, porque en realidad hubo también un trabajo muy importante de la academia, en diputados para que se puedan retirar, le obligaba a Antel a arrendar parte de la fibra óptica. Entonces, todo este negocio terminaba haciendo que en realidad esto sea una gran pista de aterrizaje para que las empresas transnacionales se instalaran en Uruguay, y a través de esta nueva malla de medidas que se construyó con este proyecto de ley, terminan instalándose y quedándose con un negocio que es el negocio más importante, porque en realidad el negocio de la comunicación ha cambiado bastante, y hoy el negocio más rentable es el Internet de las cosas, como le dicen algunos, ¿no? Los que saben más de estos temas, que tienen que ver con cómo se venden paquetes de contenidos audiovisual, cómo se venden paquetes de juegos, aspectos que hacen a la domótica, temas de seguridad, cámaras en vivo, herramientas de comunicación remota. Todo ese negocio es el negocio que queda al servicio con esta nueva regulación, que lamentablemente no se ha podido discutir, que no hemos podido discutir cuál va a ser el impacto en la vida de los ciudadanos de nuestro país, no solamente en la comunicación y en la democracia, sino en la vida concreta y en el negocio. Y creo que sin duda esto es parte también del debate que nosotros quisimos debatir ayer, pero lamentablemente el oficialismo se negó. Nosotros entendemos que aquí hay por lo menos una presión importantísima, sin duda, porque si no, no se entiende cómo hace más de
10 años estamos discutiendo la ley de financiamiento de partidos políticos. Daniel, antes de pasar a eso... Y este tema se discute en 3 minutos, ¿no? Sí, Daniel, pensando en esto que vos mencionás de las presiones, ¿no? Uno de los puntos más controversiales del proyecto es justamente la propuesta de crear una junta de garantías en la comunicación política. Esto fue sugerido por Cabildo Abierto. Bueno, la sesión terminó muy tarde. ¿Qué fue lo que pasó con esto? ¿Se aprobó? Bueno, esa es la frutillita de la torta, ¿no? Eso parece ser como la moneda de cambio que tuvo el oficialismo para poder aprobar el proyecto de ley. Sí, es un artículo aditivo al proyecto de ley de MEF. Nosotros no sabemos si se aprobó. Suponemos que sí, porque estaban ellos y ellos tenían los votos para hacerlo, que se denomina el derecho a los ciudadanos y establece una serie de exigencias para los medios de comunicación y sobre todo quienes trabajan en los medios de comunicación, del deber de comunicar, una cosa que roza sin duda la libertad de expresión y la libertad de prensa. Entonces, sin duda creo que hay elementos que son bastante preocupantes. Ese tema tampoco se pudo debatir, porque tampoco estuvo en el debate, por lo menos cuando se discutió sobre la forma de ingreso de esta ley y también sobre los aspectos generales. Y bueno, nosotros nos desayunamos también ayer que ese es uno de los artículos que se habría aprobado. Y bueno, sin duda creo que también ha generado una preocupación de parte de referentes importantes de estos temas en materia de comunicación a nivel nacional e internacional. Y creo que también termina siendo la frutillita de la torta de todo este gran berenjenal que han aprobado ayer. La verdad que hemos vivido una situación, yo no recuerdo, por lo menos en los últimos años, que haya sucedido algo así en el Parlamento Nacional. Porque además este proyecto de ley deroga la ley general, es decir, una ley que tenía casi 200 artículos, este proyecto tiene 90 artículos, 90 y pico, y ahora deroga todo lo que existía antes, se eliminan la posibilidad de que existan elementos de participación y de transparencia en el otorgamiento a las nuevas frecuencias, se extienden la posibilidad de los propios permisos que tenían los actuales permisarios, se permite la compra y venta de los permisos, el paquete accionario se aumenta hasta un 30% y se permite también la compra en otros en cable operadores de manera mucho más general. Es decir, sin duda hay, se incluyó algo que estaba prohibido en el anterior proyecto de ley que se votó en la Cámara de Diputados, que es que los permisarios de televisión para abonados de manera satelital puedan también brindar servicios de Internet. Eso es algo que estaba prohibido en el proyecto y que ahora se incorporó. Es decir, hubieron incluso hasta cambios que desconocemos. Bueno, el propio proyecto de ley que se iba a aprobar el día de ayer establecía y eliminaba la posibilidad de que los canales de televisión, es decir, los permisarios de servicios para abonados y también de televisión pública, de televisión gratuita y también de radio, tuvieran que tener el 60% de producción nacional. Daniel, ¿el Frente Amplio derogaría de plano esto en caso de ganar un cuarto gobierno? Bueno, no sé, seguramente tenemos que discutir. Nosotros aprobamos una ley que era totalmente diferente a esto, ¿no? Sí, pero ahí, sin duda, creo que un deterioro del debate democrático que a nosotros nos preocupa mucho y que creo que además no es la forma porque en realidad en menos de 4 meses va a haber un cambio de mayorías parlamentarias en Uruguay. Sí, no sabemos quién va a gobernar, ¿no? Pero lo que seguramente haya una distribución diferente de la cantidad de bancas que existen en este Parlamento. Uh-huh. Y en menos de 4 meses, sin debate democrático en el Parlamento Nacional y sobre todo en el Senado de la República, se cambió una ley que va a tener, incluso genera derechos difíciles de cambiar también, ¿no? Sí. Que también van a generar. Entonces creo que también esto habla también no solamente un problema para el próximo gobierno, sino también abre un problema en términos de cuál es la seguridad jurídica que se brindan para aquellos que vengan a hacer inversiones en un sector muy importante. Entonces creo que sin duda también esos son elementos que hay que por lo menos prever, discutir y ver qué se va a hacer. Pero me parece que a todas luces esto ha sido un mamarracho, esperemos que en el diputado no se apruebe, y la verdad que ha sido una de las peores sesiones que hemos tenido en los últimos años en Uruguay, ¿no? Daniel Casciani, senador del Frente Amplio, muchas gracias por estos minutos en Nada que Perder. Muchísimas gracias a ustedes.